Como he dicho en uno de mis vídeos, no todos los jinetes están preparados psicológicamente para fortalecer el lomo de su caballo. Y en este vídeo voy a procurar que entendáis las cosas para que vuestra psicología cambie. Todos estamos de acuerdo que fortalecer un músculo significa incrementar su volumen y haciendo que esté más fuerte. Partiendo de esta base, quiero preguntaros algo. ¿Qué humano es capaz de fortalecer un músculo sin una rutina, sin un esfuerzo y sin ser exigente? Por ejemplo, para fortalecer los bíceps hay que hacer pesas, empezando por poco peso e ir subiendo, y esto es un esfuerzo. Y claro, tenéis que tener una rutina, porque si lo hacéis una vez al mes, poco te va a servir, ¿cierto? Pues para muscular el lomo del caballo hay que ser exigente con el caballo. No podéis pretender que lo fortalezca sin exigirle que trabaje correctamente. Mucha gente cree que bajando la cara a un caballo ya va fortaleciendo el lomo, pero ¿realmente vosotros veis un esfuerzo por parte del caballo cuando va con la cara abajo? Yo más bien veo un caballo relajado, y si nos fijamos en los posteriores nos daremos cuenta si realmente está realizando un esfuerzo o no. No digo que ir con la cara abajo no sea bueno, claro que lo es. Le estás facilitando al caballo que entre más los posteriores con la cabeza en esa posición, pero eso no quiere decir que los utilice para impulsarse. Os dejaré este vídeo en los comentarios para que os deis cuenta, los que estáis obsesionados solo en bajar la cara al caballo, que se necesita algo más para fortalecer su lomo que la posición de la cabeza. Pero vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis. Volvemos al humano que quiere fortalecer los bíceps. El movimiento del brazo, todos sabemos que hay que doblar el codo y estirarlo y repetir varias veces. Pero os voy a hacer otra pregunta. ¿Hacer este movimiento sin peso en la mano, creéis que logrará muscular los bíceps? No, ¿verdad? Porque el brazo solo se mueve, no hace fuerza en el movimiento. Pues vamos a aplicar esto al caballo. Si el caballo solo baja la cabeza pero no hace fuerza con sus posteriores, hacemos igual que mover el brazo sin un peso en la mano. No hace fuerza, por lo tanto no fortalece ningún músculo. ¿Entendéis ahora? Aclarado esto, ahora viene el problema de algunos jinetes. Todos aquellos dueños que les da pena su caballo, pobrecito, que el caballo se cansa, o prefiero que vaya sin hierro en la boca, o que no haga cuestas en la montaña, que eso produce mucho esfuerzo. En resumen, toda esa gente que mima en exceso a sus caballos, esa gente no exigirá al caballo que trabaje correctamente y por lo tanto no podrá fortalecer el dorso. El trabajo pie al suelo bien hecho es algo que empieza a fortalecer el lomo, pero eso no quiere decir que esté suficientemente fuerte para poder trotar sentados, galopar y hacer todos los aires sin dañarlo, y menos aún poder reunirlo. Hay que seguir musculando este dorso una vez nos montamos encima del caballo, es cuando realmente empieza a muscularse en serio, ya que podemos provocar que trabaje más con los posteriores sin que la fuerza se nos escape por delante. Para ello hay que retener esa fuerza para compactar al caballo y no se precipite. Si no enseñamos al caballo a trabajar correctamente, él no lo va a hacer. Y para que lo entendáis, os voy a poner otro ejemplo de nuestra vida cotidiana. Cuando una persona tiene que agarrar una caja pesada del suelo, lo normal es hacerlo doblando la espalda, ya que así es más fácil, pero que sea lo normal no quiere decir que sea lo correcto. La forma correcta de hacerlo para no dañar nuestra espalda es flexionando las piernas para agacharnos, agarrar la caja y levantarnos. La espalda no se dobla en ningún momento y así la protegemos, pero ¿cuánta gente lo hace correctamente? Muy poca, y eso es porque hacerlo bien significa tener que esforzarnos más. Pues con los caballos es lo mismo, hay que explicarle al caballo cómo agarrar la caja correctamente, y aun cuando lo aprenda, si tiene que decidir él, la agarrará de forma incorrecta, porque es mucho más fácil y requiere menos esfuerzo. Igual que los humanos, mucha gente sabe cómo hay que levantar peso correctamente, pero muy poca gente lo hace bien. Ser exigente con un caballo a la hora de trabajarlo no es maltratarlo, sino más bien pensar en su futuro como deportista, un futuro donde esté sano y sin dolor, y entonces disfrutaremos de un caballo equilibrado mentalmente. Y lo mejor que le puedes dar a un caballo más que zanahorias es una buena salud física, para que pueda llevarnos sin demasiado esfuerzo, igual que la persona que ha entrenado y fortalecido sus bíceps. Agarrar un peso le resulta mucho más fácil que otra persona que nunca ha dedicado tiempo a fortalecer sus brazos.
Así que un caballo con un dorso fuerte le será mucho más fácil trabajar correctamente que uno que nunca se le ha dedicado tiempo para muscularlo. Subirá las cuestas con menos esfuerzo, nuestro peso le aguantará mucho mejor y evidentemente su columna estará sana y tendrá un dorso sin dolor. Espero que se haya entendido bien. ¡Hasta la próxima, caballistas!